Mega Noticias con Paco Ramírez. Triste, muy triste el panorama de la salud en México. Entre promesas y mentiras llevamos ya más de 6 años sumidos en una tremenda crisis. Falta de medicamentos, de basificación de personal, de infraestructura, de mantenimiento, de citas y cirugías y un enorme desabasto de medicamentos. Promesas y mentiras. 3 de marzo inicia la distribución de medicamentos. Se acabó el desabasto, pero el proceso dice otra cosa. No hay contratos firmados y por ende ni materias primas y menos producción. Estamos en momentos críticos de abasto, reconoce el subsecretario de Salud Eduardo Clark. ¿Será? Vámonos con la salud en terapia intensiva, un trabajo de Andrés Solís. Todos los presidentes de México históricamente han presumido su compromiso con la salud. En los hechos, todos han quedado a deber. El sistema de salud pública muestra avances en años recientes, pero no se comparan con el resto de países de América Latina. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, al cierre de 2020, el peor año de la pandemia por COVID-19, México se encontraba en el lugar de atención primaria a la salud, con un déficit de recursos humanos, técnicos y financieros para garantizar el derecho humano a la salud. En el continente americano, México se ubica en el lugar número 27 en porcentaje de Producto Interno Bruto destinado al gasto en salud, con apenas 3.30%, muy lejos del 11.37% que destina Cuba a este rubro, e incluso del gasto que destinan países con menores ingresos como Bolivia, El Salvador, Nicaragua y países caribeños como Bermuda, Surinam o Trinidad y Tobago. De 2020 a 2023, el gasto en salud pasó de 3.30% del Producto Interno Bruto a 2.85%. Sí estamos ya en la fila, ¿no? En la cola hasta el fondo, pues porque desafortunadamente las necesidades en salud siempre van a existir y cada vez la gente se enferma de más cosas. Y mientras el presupuesto no alcanza el mínimo de 6% del PIB recomendado por la OMS, el gasto militar en México es muy similar. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Suecia, México destina en promedio 2.5% del PIB para las Fuerzas Armadas, una diferencia mínima con respecto al que se destina a la salud de la población. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que urge? ¿Qué es lo que debe ser atendido de manera inmediata? Y entonces creo que el recurso podría plantearse en cuestión de salud, en cuestión de un sistema de cuidados. Otro rezago está en los recursos humanos. En el continente, México se encuentra en el lugar 19 en el número de personal sanitario disponible. El país apenas tiene 24 profesionales de la medicina por cada 10,000 habitantes, contra 84 que tiene Cuba, y apenas 30 profesionales de enfermería, mientras Estados Unidos tiene 125. En México, la falta de inversión de infraestructura y de personal médico representa un riesgo para la salud de millones de personas. Mega Noticias, Andrés Solís. Ante la realidad del desabasto de medicamentos en el sector salud, al gobierno federal no le ha quedado otra que reconocer y tratar de limpiar el desastre con la administración anterior. Ya le decía yo hace un momento, Eduardo Clark, el subsecretario de Salud, así lo dijo el pasado 12 de febrero en una sesión ante la Academia Nacional de Medicina. Que entendemos que en este momento estamos en momentos críticos de abasto, pero que lo que estamos contemplando es que la compra que se está ejecutando ahora nos permita tener 2 años de suministro, en lo que optimizamos una nueva serie de procesos que queremos cambiar en términos de la relación de la proveeduría con el gobierno mexicano. Establecemos comunicación con Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Rafael, como siempre, un gusto el poder platicar contigo. Muy buenas noches y de entrada preguntarte cómo vamos. Estamos prácticamente a 10, 11 días de que llegue el día D, como lo dijo la presidenta esta mañana, 3 de marzo,
abasto de medicamentos. ¿Lo vamos a lograr? Hola Paco, buenas noches, qué gusto saludarte nuevamente. Mira, yo te puedo decir, a ver, la industria farmacéutica, aunque tiene un diálogo constante con la autoridad, con el subsecretario Eduardo Clark, tenemos una serie de condiciones que pues hacen difícil que esto se dé si no se resuelven. Número uno, tenemos un rezago en cuanto a los pagos enorme, que te digo, sí tenemos una muy buena relación con la autoridad, por lo menos en el diálogo. Esta semana tuvimos una reunión y bueno, se nos prometió que se iban a empezar a solucionar estos pagos, que pues es capital de trabajo. A final de cuentas, la industria necesita, se puede, digamos, apoyar en créditos y demás, pero al final de cuentas los tiene que pagar. Y si no se dan estos pagos, que estamos hablando de 12,000 millones de pesos, pues difícilmente va a poder subsistir este esquema. Número uno. Número dos. Sí, adelante. Perdón, Rafael. Justamente hablando de financiamiento, entendería por esto que ya hay contratos firmados. Algunos. Estamos hablando de cerca del 40% de los contratos que se requieren, pues, o sea, a final de cuentas. Y eso te lo comento, o sea, la industria de buena fe, con estas condiciones adversas, de todas maneras ha estado empezando a fabricar medicamentos aún sin contrato, que bueno, es un riesgo que estamos corriendo y que le hemos dicho a la autoridad, bueno, por lo menos dame una carta de que está recibiendo estos medicamentos que eventualmente se cambiarían por los contratos o se incluirían en los contratos, porque si no, no hay forma de que te paguen. Si no existe un contrato, pues no hay forma de que te paguen. Ese es el tema, ¿no? A final de cuentas, tú lo sabes, lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, nadie fabrica medicamentos para ver si se los compran. Todo tiene que ser por contrato porque tienen caducidad, igual que las materias primas, en fin. Pero bueno, estamos trabajando, por lo menos hay diálogo, cosa que no lo hubo en el sexenio pasado y que fue, pues tú lo viste, un sexenio perdido prácticamente, donde un desabasto constante. Esperemos que se tomen medidas, y como lo dijo el subsecretario, 2025, 2026, esperemos que pues este proceso mejore con el tiempo. En este momento sí estamos en una situación crítica, como ya se mencionó, pero bueno, la industria está haciendo lo posible por apoyar, ¿no? Y plausible por las enormes necesidades que tenemos todos los mexicanos de medicamentos. Pero a ver, hablabas del proceso, hablabas del tema 25 y 26, que así se manejó, que se tenía ya asegurado hasta 2026, pero estamos hablando de un proceso para que la gente y todos lo entendamos. Primero licitaciones, luego contratos, presupuesto, la compra de materia prima, la producción y luego la distribución. Todo ese proceso es tortuoso y estás hablando, Rafael, de que apenas estamos en la parte de la producción, no estamos hablando de las casi 5,000, de los 5,000 millones de piezas prometidas, apenas una parte. Exactamente, y como bien lo mencionas, es un proceso complicado. Estamos hablando de que se tienen que conocer qué volúmenes de almacén se tiene en todos estos lugares. Estamos hablando de 362 lugares donde la industria tiene que entregar estos productos. Tenemos que tener esa dispersión o desagregación de la demanda para saber qué se va a entregar, qué producto se va a entregar, en dónde y en qué cantidades, de forma que si se entrega no te regresen el tráiler porque no tienen capacidad de recibirlo. Entonces, sí es un proceso complicado. Estamos como bien lo mencionas, en la parte de los contratos, de la fabricación, etcétera, pero sí hay un tema y es un reto, el tema de la distribución, de la recepción, y voy más allá. Después de la recepción te tienen que poner un sello de que recibieron y tienes que cobrar con el contrato que te firmaron y con ese sello de recepción, que va a ser otro programa, otro proceso bastante complejo, pues, pero bueno. Yo te diría, la industria está en la mejor disposición de apoyar en lo que se pueda. A ver, dime una cosa, hablamos del tema de distribución, ¿estará a cargo de las farmacéuticas? Pues mira, eso es lo que hicieron, es parte de los cambios que se hicieron, que bueno, eso se experimentó en 2019 y no fue bueno.
porque la distribución, como lo hemos comentado, es un eslabón totalmente diferente a la industria fabricante de medicamentos. Es un proceso especializado, son compañías muy especializadas. Lo que va a pasar es que la industria tiene que contratar a estas empresas, porque no tienen la capacidad per se, para poder distribuir en estos 360 puntos. Y bueno, pues es un riesgo que se tiene que correr, se tiene que impactar obviamente el precio. Además, pues tenemos una economía que, pues tú sabes, es bastante volátil, sobre todo por las presiones extranjeras. En fin, son una serie de retos que la industria está asumiendo para poder surtir los medicamentos, ¿no? Por eso es que tenemos una segunda licitación. La primera hubo varias aves desiertas y pues estamos en ese proceso todavía. Todavía no se ha completado el 100% de las licitaciones y por tanto los medicamentos. Exactamente, o sea, se tiene un avance importante, sobre todo en unidades, pero hay claves que son indispensables, aunque sea de pocas unidades. A final de cuentas, si yo uso un producto farmacéutico X, que es el que necesito, pues me importa poco que haya metforminas, que es de alto volumen, o ácido acetil salicílico. A final de cuentas, el que yo necesito, si no lo compran, pues es el que me va a afectar. Por eso es importante no tanto el volumen, sino la cantidad de claves que se surten. ¿Qué se está negociando? Hablabas hace un momento de que hay, a diferencia de la administración anterior, hay mesas de trabajo, de diálogo. ¿Qué se está negociando? Esto precisamente, o sea, uno, que haya pagos oportunos. Nos han prometido que de aquí en adelante se pagará oportunamente. Te digo, tenemos todavía las complicaciones de la entrega, de la recepción por parte de estos almacenes y después el cobro a las instituciones. La firma de los contratos es indispensable. Estamos negociando con ellos cómo se va a hacer esto. El Seguro Social quiere firmar sus contratos, el ISSSTE por su parte. No se está aprovechando la plataforma que se había diseñado para ese fin por parte de la Secretaría de Salud, por parte del subsecretario. En fin, son una serie de complicaciones que se tienen que resolver para verdaderamente poder tener el abasto. Estamos hablando de 2025, 2026 y pensamos que esto tendrá mejoría en la medida en que se vaya avanzando, pero sí, en este momento estamos en una situación crítica, como lo mencionó el subsecretario. ¿Tendremos medicamentos en marzo suficientes? Pues mira, te digo, el esfuerzo se está haciendo por parte de la industria. Dependerá de que nos digan cuál es la demanda agregada, quién va a necesitar qué, en dónde, y la industria ver cómo podría llevar a cabo esta distribución a través de seguramente terceros, pero de todas maneras pues es muy importante saber que eso se va a dar, que se tiene la capacidad para recibir los productos, es decir, tenemos que saber la volumetría de estos almacenes para verdaderamente que esto suceda, porque si no, voy a llegar yo con mi camión cargado de medicamentos y a la mera hora pues no me lo van a recibir porque no hay espacio para hacerlo. Entonces, es un proceso muy complicado, por eso los distribuidores eran muy importantes, porque ellos tenían centros de distribución. Estos centros de distribución concentraban el producto y eventualmente lo llevaban casi just in time, es decir, justo cuando se necesitaba, al lugar donde se requería. Entonces, esta es una condición que normalmente no hace o no lo hace porque no tiene esa capacidad. Entonces tiene que ser a través de un tercero y esto pues obviamente complica el proceso. Claro. Nada más por último, déjame comentar, hacer un comentario y también hacerte una pregunta. Para Adelante. que la audiencia lo entienda, no se pueden producir medicamentos si no hay un pedimento. No se hacen por hacerse, se tienen que hacer por pedimento. Y en este entorno, Rafael, nada más recuérdanos de cuánto dinero estamos hablando que no ha sido sufragado por el gobierno. Estamos hablando de un adeudo de cerca de 12,000 millones de pesos y son adeudos del INSABI en su momento, que bueno, tú sabes que fue una agencia que se creó en lugar del Seguro Popular y que desaparecieron a los 3 años de creada. El que heredó esos compromisos es el IMSS Bienestar. Hemos tenido una reunión con Alejandro Sbarch, el director del IMSS Bienestar, para buscar precisamente que se dé este proceso de pago, ¿no? Cabe mencionar que en el sexenio pasado, son adeudos del sexenio pasado, 2023-2024 principalmente,
se hizo una compulsa de qué se había entregado, qué se había facturado, de forma que tendríamos claramente qué es lo que se debe por parte del gobierno. Entonces, pues es nada más que se proceda al pago, o sea, no hay otra posibilidad, y te digo, es capital de trabajo para las empresas que se necesita para poder seguir fabricando. Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos platicando, y esperemos que pues esto se dé de parte del gobierno para que la industria pueda seguir apoyándonos. Rafael Gual, te agradezco como siempre estos minutos para Mega Noticias. Al contrario, Paco, un placer saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches.